o sea, ir un nivel un poquito, ay, gracias, Wendy, un poquito más profundo en cuanto a cómo, o sea, cómo uno empieza a ocupar ese espacio de sostener los procesos emergentes, ¿cierto? Ujú. Que era lo que habíamos estado hablando la vez pasada. Entonces, bueno, hay algo que desde donde nos tenemos que poner muy claro, y es que cuando los procesos emergentes empiezan a, o sea, se dan o que uno quiere censar, porque un poco lo que tú hiciste fue, estoy seguro, fue una suposición. O sea, voy a tratar de describirlo y me corriges Ujú. ajustada. A ver, yo supongo que hubo dificultades en el trabajo de equipos interdisciplinario que tuvieron que hacer, ¿cierto? Y Ujú. me gustaría que pudiéramos hablar de eso porque estoy segura que eso fue un proceso emergente, que todo el mundo ahí se enredó y tuvieron que pasar cosas y no sé qué. Entonces voy a abrir un espacio para que me pongan eso, ¿cierto? Ajá. Pero fíjate que el, o sea, los espacios emergentes siempre traen procesos de conflicto. Bueno, Ok. siempre no, digamos, en nosotros, en esta etapa de la historia de la humanidad, porque no estamos acostumbrados a tener ese tipo de, esa perspectiva, ni de lo que emerge, ni de lo transdisciplinario, ni de lo que, ni de lo que, ni de lo que, ni de si yo lo que sentí es posible colectivizar. Ujú. Ujú. Esas tres cosas no se dan. Y fíjate, Laura, que para el trabajo con las comunidades pasa exactamente lo mismo, y Leila, ¿cierto? Que cuando estamos en un proceso en el que estamos tratando de hacer una conciencia al proceso colectivo, ¿cierto? Hay un montón de capas personales y de creencias que hay que saber manejar. O sea, hay que encontrar cómo se manejan. Entonces, yo, por ejemplo, en ese caso, en lugar de haberlo hecho como un foro y como, ay, vengan, compartamos todos juntos, amiguitos, ¿sí? Son ingenieros, entonces los ingenieros piensan aquí, ¿no? Ujú. Entonces, ¿tú cómo haces para que un ingeniero responda a algo desde ahí? O sea, tú tienes que ponerte ahí. Si tú le pones una tarea como contestar esta encuesta y lo haces anónimo o lo haces, digamos, privado, ¿sí? Ujú. Eh, vas a tener más chance porque son personas que van a tener mucha más dificultad a compartirse desde lo sensible que si Ujú. fueran ambientalistas o que si fueran otro tipo de Ujú. personas, ¿cierto? Ujú. De hecho, cuando llevamos el curso de biomímesis con vos, hicimos un ejercicio que fue buenísimo, donde nos ponía a saber los principios de la vida y relacionarlos con cosas empresariales o de nuestra profesión. Y yo vi que la gente se animó muchísimo a empezar a hablar en el chat. Entonces yo te lo copié, eso yo lo uso en algunas clases y yo digo, tal vez sienten como menos pena o un menos obstáculo de escribir en un chat que de estar conversando. Y entonces en esa forma sí me ha empezado a funcionar mucho eso de, bueno, ahora vamos a ver este video, comenten en el chat Ujú. lo que les gusta. Y ahí sí veo como mucha más interacción, pero Ajá, definitivamente eso del foro, seamos amiguitos, digamos, no pegó no así cogen. contra pared, pero ni uno. Y eso que les Sí, insistí, ¿verdad? Yo, hey, no tengo ningún comentario todavía. Pero entonces sí, tal vez pensando como mandarles una encuesta anónima y después como compartirles los algo resultados o algo así, así. algo así. Ujú. Y eso, o sea, entonces, esos procesos en los que tú quieres ir a coger a la persona y como enganchar a la persona y como, oye, ven, tal, Ujú. ¿no? Como no, y no es comprometerlos, más como motivarlos, como prender su Ujú. fuerza vital, lo decimos Ujú. en biomímesis, ¿sí? Ujú. Son procesos que requieren mucha conciencia de todas esas capas que hay a través de las cuales la gente se comunica especialmente
digamos, desde su vulnerabilidad, ¿no? Ujú. Porque Porque cuando tú soy, le preguntas, ¿cómo les ujú, fue? ¿Trabajaron bien en grupo? Y fue un desastre, ¿sí? O sea, el ego te va a decir, lo primero que van a decir, lo que hablábamos con Laura hace un rato, o sea, van a decir, no, o sea, yo soy lo máximo, yo me exijo todo lo que más puedo, ¿cómo es posible que eso me pase? No, negación primero que nada, ¿cierto? ujú, ujú, Entonces, eh, encontrar esos puntos de conexión tiene que ver con la capacidad que ustedes mismas tengan de sentirse desde la perspectiva de ellos. Y ujú, eso les exige sentir mucho, sentir, ser capaces de sentir, bueno o malo, no importa, pero que uno diga, una persona que está allá, ¿cómo se va a sentir o cómo va a pensar frente a esta intención que yo tengo, que es hacer un proceso de conexión o que es un proceso de, ¿sí? Eso les va a permitir empezar a generar estrategias de cuáles son los pasos para que las personas empiecen a abrir y generen realmente em, pues un proceso ya más profundo. ujú, Em, Porque de alguna manera hay dos, digamos que aquí hay dos perspectivas. Una como de cómo diseñamos el curso desde la regeneración, ¿cierto? O sea, como sosteniendo esos procesos que van emergiendo, sosteniendo la vitalidad, sosteniendo la capacidad de sí, retroalimentación o revitalización. Em, y cómo los procesos y qué es lo que realmente se dice o que toca como hacer, ¿sí? ujú, ujú, Em, Hay momentos, y eso es un equilibrio que cada una tiene que encontrar en el sistema en que esté trabajando, en el que uno nunca va a hablar de regeneración, nunca va a nombrar las cosas, digamos, por ese tipo de nombres, ¿cierto? Especialmente uno las puede nombrar por un poco más disfrazaditas, digámoslo así, porque pueden ser públicos que van a tener un rechazo inmediato frente a, sí, les va a parecer hippie, les va a parecer que eso no tiene nada que ver conmigo, que, sí, Que es la nueva moda. que es la nueva Eso es lo que moda, yo que escucho mucho. entonces, Ah, ya no es ajá, sostenible, ahora es regenerativo, pero al final de cuentas es lo mismo y son diferentes palabras que se ponen de moda. ajá, eso. Entonces, uno sensa mucho cuando uno lo puede hacer evidente, ¿cierto? Y cuando no, ¿sí? ujú, Y, y normalmente lo que pasa es que la gente empieza a ellos mismos a tratar de nombrarlo si uno no lo nombra, porque es el proceso normal del ser humano, ¿sí? Nosotros tratamos siempre de estar dándonos cuenta del proceso en el que estamos llevando. Sí, es un reflejo. Entonces, si tú estás llevando el proceso, muy seguramente va a emerger y uno va a tener oportunidades de nombrar las cosas. Pero si uno solo lo nombra, uno nunca va a tener la posibilidad de experimentarlo. Entonces, digamos que entre esas dos cosas, pues uno encuentra el balance dependiendo de los estudiantes, dependiendo de la clase, dependiendo del momento. Sí, si están al principio de un proceso, al final de un proceso, cambia la cosa, ¿no? Em, em, entonces, en esa capa, digamos, un poquito menos superficial, está esa capacidad de sentir cuáles son el campo de creencias, cómo se estructura el campo de creencias y cómo eh, eh, y realmente uno a dónde los quiere llevar, ¿sí? Como hasta dónde estira el cauchito, ¿sí? ujú, Porque uno puede que uno lo quiera estirar mucho, pero ellos no van a estirar mucho, ¿sí? ujú, Entonces, digamos como que esa sensación la va a permitir la capacidad que ustedes tengan de poner sensores en las clases. Entonces les doy un ejemplo.
yo a cada sesión sincrónica que tengo con mis estudiantes, les termino la sesión y les mando una encuesta que ya preparé con antelación. Tiene básicamente las mismas preguntas, a veces cambia, dependiendo, por ejemplo, si tuve un invitado, entonces les digo, bueno, ¿qué se llevan de este invitado? ¿Les gustaría saber más de él o qué tema quisieran profundizar o no? Pero es una cosa más como de cómo llegaron a la clase, lo cual me deja también saber después si hay alguien que llegó así como, uff, tengo que estar en clase, pues, ¿qué va a pasar? Si se sintieron preparados o si se sintieron sí, como llegaron y estaban en la nube, no entendieron nada, ¿cierto? Eh, o si sentían que estaban empezando a comprender, ¿no? Como si sintieron que habían estado preparados para la clase, qué se llevan de la clase y si tienen alguna expectativa para la siguiente o para la siguiente parte del proceso. Eso puede ser asincrónico también. Pero eso permite que ustedes tengan el pulso del grupo constantemente. Puede ser una encuesta, una Google Forms, o puede ser ahí en el Zoom está la posibilidad de hacer un pool, o no sé, hay varias, en la plataforma también hay herramientas de encuestas y ese tipo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Como que en un momento dado haya una, no sé, sesión 1 y sesión 1B es la encuesta, ¿no? Y Como depende, sí. podría ser como los últimos 5 minutos de la clase hacer esa reflexión, o es mejor darles un Sí, tiempo para que no, ellos yo lo hago, yo se los respondan. mando ahí mismo y que me lo respondan ahí mismo. Primero porque después no van a tener tiempo y segundo porque acaban de pasar, entonces Ok, les ok. sirve a ellos para integrar Pero no conversado, sino por medio de alguna herramienta. por un formulario de Google. Ok. Sí, te puedo mostrar un poco como los que, una que tengo, aquí tengo abierta una. ¿Y todos responden? ¿Todos sacan los 5 minutos extra y te responden o generalmente sí? Generalmente sí, generalmente sí. Yo no sé por qué ahora no me quiere cargar. Espérame que voy a buscarlo. Porque esto lo que nos permite es tener un proceso de revitalización. Y ustedes lo pueden llamar exactamente así, ¿no? Yo quiero tener un proceso de revitalización del curso porque quiero saber qué les faltó y cada uno sabrá obviamente cómo es el proceso, como qué tema quisieran profundizar, ¿sí? Porque entonces si ellos son capaces de decir, uy, a mí me gustaría profundizar en esto, de pronto no lo van a poder ustedes hacer en otra clase o pasaron de tema o algo, pero una lectura, un video se puede mandar y ahí sí lo pueden mandar al foro, a los foros normales, ¿no? Como eh, gracias a la revitalización que nos dieron en el punto tal, les estoy compartiendo esto que me parece relevante, que complementa, gracias por contarme, ¿no? Como que haya esa conversación que no necesariamente es uno a uno o con todo el grupo, pero que sí termina siendo unos bucles de información donde ustedes censan lo que está pasando, ¿sí? Pueden tener preguntas también o sea, tipo personal. Les voy a mostrar la que yo estoy manejando ahorita. Bueno, nombre, el correo electrónico, cómo llegaron a la sesión el día de hoy y pongo cecial, parcialmente nublado, nublado, felizmente lloviendo, tristemente lloviendo y tormenta, ¿no? Como que también juego, pero bueno, esto es mi contexto, ¿no? Porque pues la gente que hace curso de biomímesis pues no son, o sea, ya saben un poco a lo que están llegando. Entonces uno aquí puede poner otro tipo de cosas, pero es un poco como eso, como tratar de que también a través de estas herramientas haya un poquito más de menos formalidad también. O sea, es formal,
pero relajados. No tenemos que ser súper estrictos todo el tiempo, ¿cierto? Mencione una de las cosas más importantes que ha aprendido hoy en clase. ¿Cree que tenía suficiente preparación para la sesión de hoy? Indique por qué. ¿Sí? Como a veces, por ejemplo, cosas que podría uno pensar que contestan sí o no, ¿no? Entonces, pues, digamos que, pues, ¿y por qué? ¿No? Como elabórame un poquito. ¿Cómo estuvo hoy la dinámica con los invitados? Entonces, yo aporto opciones más que dejarles abiertas ciertas cosas, como un poco como para filtrar, ¿sí? Y que sea un poquito más cualitativo, pero no cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo la dinámica? No, chévere, no, bien, no, pues muy buena, aprendí un montón, ¿no? Como buenos invitados, poca interacción, faltó interacción, entonces eso a mí me da una idea que tengo que abrir más de esas interacciones. Quiero saber mucho más de ellos, ¿no? Como, quedaron con, sí, no aportaron tanto al proceso, el tema no me interesa, ¿sí? Entonces, es un poco como ponerse en la perspectiva de cuando uno está diseñando el curso, ¿sí? Entonces, uno no sabe bien si escoger tal dinámica o tal otra, no sé qué. Entonces, preguntar eso, hacerles preguntas sobre esas dudas que surgen en los diseños de las sesiones y de los cursos, en los cuales uno les puede decir, ¿será que este formato que escogí no era el mejor? ¿Cómo sería mejor? ¿Será que ellos prefieren tal cosa? Pues preguntémosles. Punto, ¿sí? Como no nos sintamos detrás de bambalinas para hacer un show, ¿no? Sino como, vengan, hagamos una co-creación. De alguna manera, esto es un proceso de participación. Entonces, ese tipo de cosas, bueno. Bueno, aquí yo tenía 3 invitados, entonces, pues los pongo como un poco para censar como por dónde más la línea se me iba con esos invitados. ¿Cómo cree que se podría mejorar la clase de hoy? ¿Qué expectativas tiene para la siguiente sesión? ¿Y cómo te vas? Entonces lo pongo también como confundida, desanimada, curiosa, viendo el mundo diferente, animada con muchas preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va? No es bien, mal, pura vida. Pura vida desde el dark side of the pura vida. Y ya, y gracias por ser parte y si hay alguna cosa personal, por favor escribirme, ¿no? Ujú. Y yo cuando veo las respuestas, entonces me sale como, entonces digamos, había un parcialmente nublado más grande, ¿no? Había un nublado, o sea, aquí la mayoría de gente estaba como terminando el día, no sé qué, ta. Eh, y bueno, solamente una persona estaba como chévere llegar a clase, el resto estaba. Y eso a mí me da también una sensación de cómo van a percibir la clase, ¿sí? Y Ujú. esto lo puedo comparar con la última, que es cómo se van, ¿sí? Entonces se fueron con muchas preguntas, se fueron curiosos, como que la clase como que, les cambió un poco sí, yo ya quiero saber específicamente, pues me voy a las respuestas individuales, pero digamos que sí, 2 salieron animados, bueno. Por ejemplo, con la dinámica con los invitados, dice que muy buena, aprendieron un montón y que quiero saber mucho más de ellos. ¿Sí? ¿Con quién quisieran profundizar? Esto fue un 100% con Carolina. ¿Sí? Fue el tema que más llamó la atención. En otras sesiones de invitados estuvo repartidito. Y pues me dicen, más tiempo, el tiempo es muy corto en las clases, ¿no? O dividirla en 2 para poder profundizar más con cada una. Entonces yo ya en el diseño general del curso digo, ok, yo tendría también que contemplar cómo estoy repartiendo esos tiempos. Bueno,
Sí, hay gente que le van a decir, no, inmejorable, es divino, todo es perfecto, ¿no? Y uno es como, bueno, gracias, pero a ver, dime otra cosa. Y las expectativas, yo lo que me he dado cuenta es que en las expectativas todo el mundo, no, las mejores. Y yo siento que esto de las expectativas, que realmente no me están diciendo mucho, ¿sí? Es, se ha dado así por lo que les contaba la vez pasada del diseño del curso, y es que yo di todo el contenido desde el principio. Entonces, ellos pueden entrar y después quedan como, ah, listo, ya. Entonces, cada vez que van recorriendo, pues están tranquilos. O sea, no hay como una expectativa de que, no, sino como seguir aprendiendo, eso está muy chévere, bueno, Y otra cosa, Melina, que por ejemplo el curso de biomímesis que nos diste a los profes de la UCI, sí, que en un principio éramos demasiados y el grupo se fue haciendo pequeño, también es sí, que yo creo que mucha gente tal vez lo vio como una obligación, ¿verdad? Como que la UCI me está pidiendo que haga este curso porque ahora tengo que sintonizarme en este nuevo tema, y mucha gente lo vio muy complejo porque es complejo, ¿verdad? Y bueno, Laura nos dijo 18, yo me salí porque no entendí, y así como Laura, un montón. Realmente a mí me sorprendió ver los que terminamos. Yo la última clase me salí porque sencillamente no le había entrado al Vortex, y vos dijiste, bueno, vamos a ver los Vortex que hicieron cada uno y no sé qué. Yo dije, aquí no tengo ay, nada que no. mostrar. Entonces, con toda la pena del mundo me salí porque me sentía que no iba a hacer nada, me da mucha pena, la verdad. Pero creo que también la expectativa es como yo tomo la decisión de entrar a este curso porque me interesa, lo quiero aprender, o me están pidiendo de la universidad con la que trabajo que entienda este tema y que lo asuma, entonces la expectativa ya un poco cambia también, ¿verdad? O sencillamente porque, bueno, porque me obligaron. Entonces también hay que ver el Pues, contexto. pues mira, yo haciendo ese curso aprendí un montón específicamente para hacer estos trabajos virtuales, porque lo que a mí me habían explicado un poco en la UCI era que los cursos al final tenían una encuesta que se daban de tal y tal manera, las conversaciones para saber las necesidades y de lo que querían que yo les diera. No me guiaron tanto en realidad. O sea, yo hice el curso un poco descontextualizada. De hecho, pasó algo que no debió haber pasado, y es que finalmente se había publicitado de una manera distinta como lo habíamos hablado y de cómo yo lo había preparado. Entonces, como yo lo preparé, cuando yo llegué al curso, era como, no, yo no había dicho esto, ¿no? Como, what? La gente vino a este curso y yo voy a dar otro. Y No, y fue los del muy, curso, muy, no sé si Laura le pasó, es como de qué está hablando esta mujer, ¿verdad? Pero qué materia estratosférica, no sé, ¿qué es eso de bueno, fue como, ¡pruc! ¿Qué es eso de biomímesis? ¿De qué está hablando? Yo no le podía ni pronunciar. O sea, fue realmente un ejercicio de entender algo totalmente diferente a lo que uno ha visto en su vida. Y creo que mucha gente le dio temor eso. sí. Sí. De hecho, yo hice una encuesta al final, y hice una encuesta para la gente que se había salido en la mitad del curso, y una encuesta para la gente que terminó, ¿no? Eso lo mandamos pues, no sé quién fue el que mandó eso. Em, y digamos que la gente cuando contestó sobre qué era lo que lo había motivado. A ver, yo les voy a compartir la encuesta que la abrí aquí. Esta fue la gente que se salió en un momento dado. Y yo dije, bueno, ¿qué fue lo que más le conectó la primera sesión? ¿No? Entonces, esto fue conectar la regeneración con mi vida personal.
la pasión y conocimiento que ofrece la profe es inspirador, la perspectiva de unir el desarrollo regenerativo con la naturaleza, la reconexión con la naturaleza y la novedad del tema. Y entonces después la pregunta fue, tomando total responsabilidad de mi parte, ¿qué me hizo no volver a la tercera sesión? El 30% era que no tenía tiempo. Obviamente, si hubiera sido más definido, pues más gente hubiera hecho el tiempo, ¿no? Laura hoy dijo, no, yo cancelé todo y me vine para acá. Entonces también es un poco como, pero bueno, no, que tenía sesión de junta directiva, no me logré conectar con la persona que daba la clase, parecía muy distante, coincidió con mis clases, me fue imposible, me mantuve hasta el final, pero esa fuiste tú, Leila, mira. Sí, Pero la práctica del 7 vueltas no la logré hacer. es que yo creo que el 7 Vortex nos volcó a todos. ¿Y saben cuál fue la cosa con el 7 Vortex? Que como se está tratando de hacer un sistema en la universidad con esa plataforma, a mí, o sea, yo tenía como la responsabilidad de librarlo también. Yo, Sí. yo Laura. les comparto, yo coincido con Leila y llegó un momento en que yo decía, Dios mío, santísima, me voy a tener que tomar el frasco de Foselite para entender esto, porque definitivamente había muchos términos, muchas cosas como que no me caían. Sin embargo, vean qué interesante. Desde un principio a mí el tema me llamó la atención y me sigue llamando la atención y les confieso algo. O sea, biomímesis y a todas las personas que yo conozco que son como de la nota esta conservacionista, que son muy amigos míos y todo el mundo le hablo de esto. Mucha gente cercana a mía ya sabe que existe biomímesis. Tal vez no lo han entendido porque no se lo he sabido explicar muy bien, pero les he hablado y les he dicho que es fascinante el tema. Yo empecé, una de las cosas que quizás me mantuvieron motivada, inclusive dentro del curso, fue porque, con toda honestidad les confieso, yo ni siquiera lo empecé visualizando para el curso, sino aplicándolo a mí en un montón de cosas personales de mi vida. O sea, para mí el ejercicio que nos mandó Melina en algún momento de que vayan, siéntense debajo de un árbol, concéntrense, escuchen, vean, huelan, sientan. O sea, lo hice esa vez y lo sigo haciendo. Y para No. mí fue maravilloso. O sea, me encantó y ahí sigo, ¿verdad? Yo seguramente me veo como el maestro Po sentada, mandé a hacer inclusive hasta una banca debajo de un árbol de mango que está aquí donde yo vivo. Entonces, y más que nada lo he estado, todo este proceso de aprendizaje con ustedes, con Melina y con las compañeras, más lo estoy aplicando como a mí y después lo alineo al curso, pero les confieso que no entro a esto pensando propiamente en el curso, sino en un montón de cosas. Ahora, mientras ingresaban ustedes, compañeras, yo le comentaba a Melina de que esto me ha ayudado inclusive hasta con otras cosas de trabajo mías, ¿verdad? Con el proyecto, con un proyecto que estoy desarrollando en Guanacaste y con un montón de cosas. Ahora, hago mías las palabras de Leila. Cuando entró el 7 Vortex, sí, ya, eso fue Fue un demasiado. golpe a la espinilla. Es que tal vez, Melina, Lo guindándome esas entendí. palabras, tal vez y como recomendaciones, que una cosa es toda la materia y los ejemplos y todo, y otra cosa ya es meterlo a uno a la fuerza a manejar eso que es 7 Vortex. No sé si es necesario, porque el shock es muy grande para dos temas tan gruesos, ¿verdad? Uno la materia, el otro la práctica, que ayer yo vi 3 veces tu video de 7 Vortex, bueno, y ahí ya medio lo agarré y empecé como a practicar ya con el video de YouTube. Tal vez ese par de cosas unidas fue lo que hizo que mucha gente Sí. se sintiera muy amenazada. Sí, y Eh, de hecho, de esa experiencia, lo que hice fue hacer toda una sesión para entender cómo hacer 7 Vortex para mi curso de biomímesis de eso, ¿no?
A mí me encanta esta dinámica que tenemos como en este taller tan chiquitito porque, bueno, yo sí lo estoy haciendo pensando como en la docencia y en los estudiantes, ¿verdad? Pero me inspiro y aprendo demasiado, porque también yo veo como que, bueno, la naturaleza reacciona de diferentes formas a diferentes estímulos. Entonces, Leila y Laura han reaccionado de cierta forma, pero vieran que yo el curso de Melina, yo agarré el 7 Vortex y ahora yo lo uso para todo y hasta lo enseño. No soy experta, pero en todos mis cursos de técnicos, todos por lo menos saben hacer un mapita ahí básico en 7 Vortex, porque yo digo, esta herramienta es maravillosa, ¿verdad? Y entonces ahí yo sí lo agarré lo que pude, como digo, no soy experta, nunca encontré el ping, digamos, para que no se le mueva a uno las bolitas, pero sí lo agarré y lo enseñé. Y igual, ¿verdad? Cada uno como que agarró algo que le ayudó como a aprender y a crecer. Bueno, eso de los espacios con la naturaleza fue maravilloso, pero también toda esa parte de empezar por la regeneración interior, ¿verdad? Donde los videos que nos hablaban de nosotros mismos y de nuestra propia regeneración y mirar hacia adentro y el dolor y las creencias y todo eso para poder también pues sacarlo al mundo, ¿verdad? Pero lo que pienso es como que en mis clases de pasa igual, ¿verdad? Yo estoy enseñando algo y alguno va a salir recontra maravillado del video que le enseñé y lo va a poder aplicar, mientras otro, tal vez ese video no le hizo pero ni cosquillas. Entonces, eh, de tal vez lo que me gusta de la encuesta es que lo dirige a uno hacia la mayoría, pero siempre van a haber algunos como que se salen tanto hacia el lado positivo como hacia el Claro. lado negativo. Entonces, o sea, solo esta discusión me encanta por eso, ¿verdad? Por eso les Porque estoy mostrando la encuesta ujú, justamente, porque miren que eso es un proceso muy distinto. Entonces, el curso en el que ustedes participaron, no hubo encuestas cada vez. Si yo hubiera hecho encuestas cada sesión, yo me lo hubiera pillado de una y cambio la cosa, mando un Mm, comunicado y digo, vamos a focalizarnos en tal cosa, ya, olvídense el claro, 7 Vortex, tú, ¿sí? Y no pasó. Sí, claro. había un feedback demasiado largo. El bucle era demasiado largo. Uno tiene que hacer bucles muy chiquitos. Y por eso fíjense que la naturaleza, cuando uno observa a los animales, ellos todo el tiempo están testeando, percibiendo. Tun. Ah, bien, el viento viene por allá. Ah, sí, va a Claro. llover. Tin, ta, ta, ta. Sí, como todo el tiempo están en un proceso de sensar el contexto. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros. Ok, o sea, Sensar el contexto. me encanta esa palabra, el bucle debe ser como semanal Corto. en el caso de los cursos que nos estás hablando. Yo creo que sí, yo ahora lo estoy haciendo semanal. Claro, y estás diciendo algo clave. Si hubieras hecho esa encuesta en las dos primeras, ya inmediatamente te hubieras ubicado y tal Exacto, vez hubieses rescatado exacto. a muchos que se salieron. Muy buen Sí, aprendizaje. sí, exacto. Claro. Entonces, mira, por ejemplo, entonces acá, ¿no? Necesito más ayuda para aplicarlo. Me quedé esperando instrucciones más precisas. Bueno, aquí no fue mucha gente, ¿sí? Suena interesante, pero no vi su aplicación, ¿no? Entiendo mejor que al principio, pero aún me falta. La gente que va ahí como medio a medias. Necesito más ayuda para aplicarlo, realmente, ¿sí? Ahí yo puse eso. yo con eso me identifico con la azul, porque para mí me parecía interesantísimo, pero yo no entendía. Por eso en el taller pasado yo dije, yo me voy a meter a ese taller y yo voy a entender cómo es que se supone que yo voy a aplicar la biomímesis en el curso, porque no entendí, ¿verdad? No entendí el por qué Sí. ni el para qué, pero sí, ajá. Todos Eh, deberían de pasar por aquí después. y un poco Ah, como bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, ¿quieres dar alguna retroalimentación específica? Bueno, ahí hubo que no sé qué, que, no, que las clases, que grabadas, que no quedaban, que, bueno, las mil cosas. Y bueno, un poco censar quiénes eran los que estaban contestando la encuesta. Este es el que yo puse como negativo, porque hice otra que fue la positiva, es decir, la gente que lo terminó, ¿sí? Y a la gente que lo terminó, dice que la perspectiva, pero es que, o sea, primero les cuento una cosa, fueron 110 personas que estuvieron en el curso, Wow. que se inscribieron. Hubo 90 en la primera sesión, en la segunda hubo 70 y en la tercera hubo 40.
Sí. pero terminaron 40 personas. O sea, no fueron 3, ¿sí? No fueron 5, fueron Más bien 40, muchas, muchas. claro. Tal Sí, vez eso entonces, también, disculpa, éramos demasiados. Sí, realmente a mí, sí, eso me sinceramente, me asustó, a mí eso me distraía mucho el asustó. montón de Sí. comentarios del chat. Entonces, o leía el chat o te ponía atención. Y yo decidí no volver a ver el chat. Y me concentré en la Sí, eso materia pasa cuando tan hay mucha gente. interesante. Eran Sí, demasiados los comentarios. sí. Pero mira que, por ejemplo, que en estos resultados también hay una cosa muy chévere. Dice la perspectiva de aplicar. ¿Qué fue lo que más te conectó? La perspectiva de aplicar directamente la regeneración a mi carrera, Ujú. ¿no? La novedad del tema. Y había otras opciones. Conectarlo a mi vida personal, la obligatoriedad de la universidad, la reconexión con la naturaleza, la perspectiva de unir desarrollo regenerativo con la naturaleza. Entonces hay una cosa profesional Sí. y y una curiosidad. Entonces, si yo tengo que volver, digamos, como a generar este curso o a darlo el otro año, hay que darlo. O sea, Ujú. ya sé cómo, por dónde es la cosa y ya va a ser muy, muy indiferente. Bueno, mira, por ejemplo, el 7 Vortex fue muy complicado, pero eso fue solamente una persona que me lo contestó. La plataforma no fue muy amigable para seguir con facilidad. El curso demandaba más tiempo del que me había preparado a invertir. No entendí cómo aplicar lo mostrado al tema de mi curso. El tema es demasiado complejo para el tiempo disponible. Mira, eso fue Pero 3 solo 5 personas. respondieron. Sí, solo 5 respondieron. Esta. Y es muy raro porque fueron como muchas personas las que terminaron. Bueno, aquí un poco como qué fue lo que quedó, o sea, cuál es la relación entre biomimesis y desarrollo ya de contenido, qué cree que fue útil, em, eh, y dice que realizar una unidad o todo mi trabajo en el curso con ayuda de personas expertas. Y fue a través de esto que yo dije, bueno, entonces hagamos un acompañamiento. O sea, esta formación salió de esto, ¿sí? Como damos el seguimiento para esto. ¿Qué cree que es aplicable la biomimesis del desarrollo regenerativo en mis necesidades profesionales? Estimo que sí, pero no tengo mucha claridad. La mayoría, ¿no? Y les pregunté si querían crear un grupo de investigación y si les gustaría participar, y 4 dijeron que sí, ¿no? Obviamente esto está como ha sido un poco como el proceso de este año y pues de todas las cosas que han estado pasando, pero la idea sí es hacer un grupo de investigación directamente en gestión regenerativa, que lo que hemos estado trabajando con Tania y con otras personas de la UCI ha sido como más cómo lo vamos a aplicar a la universidad primero, ¿sí? Y pues después haríamos esto más ya de contenido y pues cosas específicas, aquí 7 Vortex, aquí 7 Vortex, ¿no? Y ya. Entonces, esa es la diferencia entre censar muy cortico y censar muy largo. Entonces, si uno censa muy largo, los procesos son mucho más difíciles de sostener. Si uno censa cortico, se hace bucles cortos, los procesos son mucho más dinámicos, la emergencia es mucho más dinámica. Ustedes pueden decir, digamos, de los objetivos que uno pueda plantear de un curso, como yo necesito que estos estudiantes salgan sabiendo esto, esto y esto, ¿sí? Ustedes pueden preguntar a cada rato cómo van con esos tres puntos, ¿no? ¿Cómo van? ¿Los aplicaron? ¿En dónde se pueden aplicar? ¿Qué es esto? ¿Necesitan refuerzo? ¿Vieron el video de tal cosa? No sé qué, ¿no? Como
O sea, que ellos no puedan salir del curso diciendo, no, en ese curso yo no aprendí nada, que al menos digan, aprendí esto y esto, ¿no? Pero, o sea, desde lo básico de un bucle de retroalimentación corto hasta comprender los procesos emergentes. Si tienen procesos de grupo como los que ustedes están llevando a cabo, entonces es un poco como cómo se están censando esos procesos. Dime, Laura. Digamos, en mi caso, el curso en realidad, basado en la estructura que ya tiene, solamente debo de, es totalmente virtual, salvo una sesión que sí se me solicita Ajá, que lo hagamos virtual, pues en videoconferencia, digámoslo así. El sí. curso consta de 3 capítulos. Bueno, ahora lo tengo así estructurado, son 3 capítulos. Entonces, para los efectos del censo, sería entonces recomendable que lo haga terminando cada capítulo o porque como no... Mínimamente, Ujú, ok. mínimamente. Depende, ¿cuánto dura cada capítulo? Eh, el primero dura 2 semanas, el segundo 1 semana y el tercero el otro 1 semana. Ah, bueno, son corticos, sí, cada capítulo es... Porque si tú tienes un capítulo que duró un mes Ah, ya es sí. muy largo. No, Sí, mi tú curso tendrías que dura decir, mi Los curso es cursos de 1 mes. nuestros duran 5 semanas, sí, Exacto, ¿verdad? sí. Entonces ok, sería, digamos, el primer censo Son muy cortos. podría ser, no digo que debe ser, pero podría entonces, estaría bien hacerlo terminando cada capítulo. El primero claro. sería a los 15 días, el segundo a la semana siguiente y el tercero. Ahora, para los efectos de evitar que la gente evada el censo, se puede como solicitar, hacerlo, no sé, tal vez de alguna forma poner algún tipo de sanción si no lo responden o eso es contraproducente. Digamos como, qué sé yo, Más que sanción, yo miraría si uno podría hacer algo así como necesitas responder esto para que se te active ah, el siguiente capítulo. Algo más sutil. muy bien, O excelente. sea, es una sanción porque pues si no lo contestas, pues hasta aquí vas, pero pues es un poco como... Ah, no, es una Ahora, no excelente sé si idea. eso se pueda programar así en la plataforma, pero de alguna manera sí ¿no? O como decir, el siguiente capítulo estará activo cuando el 100% de los estudiantes hayan respondido esta encuesta. Tienen Excelente. 24 horas. En mi caso, bueno, yo tengo en la parte de la estructura de mi curso, está basado también en la participación en foros y es obligatorio. Ajá. Entonces, lo que se puede hacer, porque los temas de los foros sí es uno por semana. Entonces, es una semana para que intercambiemos, para que esto, y yo les tengo a ellos establecido que me tienen que participar por lo menos en 2 ocasiones, Ujú. interactuando con los compañeros, refiriéndose a los comentarios de otros compañeros, compartiendo información, no sé, etcétera. Y Entonces, tú yo les, tienes como una manera de hacerle seguimiento a todos de hecho, esos, ujú. Es, eso yo le dedico mucho tiempo, sí, porque inclusive yo hasta les respondo allí mismo a ellos. Sí. Yo, muy bien tu aporte, gracias por tu aporte, pero bueno, a veces hacen comentarios muy copiados, ¿verdad? Copiados, pegados. Uy, Uh, Entonces, sí. eso yo me doy Te cuenta. copian eh, imágenes y texto como de 3 páginas. Eso a mí no me Sí, gusta. sí, 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 exactamente. Entonces yo, por ejemplo, cuando detecto algo así, entonces me dirijo a la persona, yo le digo, Leila, muchas gracias por la información que me compartís, que nos compartís, muy valiosa. Me gustaría saber tu opinión personal en relación a esto y esto y esto y esto. Ujú. Entonces, pues ahí yo espero la respuesta y entonces lo que se me ocurre es tal vez basado en esta sugerencia que vos estás haciendo, Melina, que me parece muy bien, no sancionarlos, pero sí ponerles ahí un condicionante. Lo que puedo hacer es coordinar con la asistente de curso para que para el siguiente foro
no ella técnicamente sí se puede hacer, que no tengan ¿sí? acceso hasta que llenen la encuesta, el sondeo, Yo no sé si el formulario. yo no sé si individualmente, pero pues se tendría que hacer, digamos, se tendría que poder, no sé, ustedes les pueden, o sea, incluso en el foro, como es obligatorio, digamos que ya es, entonces tú mandas 2 días antes de que termine ese primer capítulo, o el capítulo, 2 días antes dices, por favor contesten, o sea, aprovechar que ya hay un canal, digamos, de obligatoriedad, todos por favor contesten esta encuesta, tienen 2 días. Si no la contestan, no se puede habilitar el siguiente capítulo. Entonces ya por un proceso de autorregulación de que todo el mundo es como ¿quién falta por contestar la encuesta que no es abierta? Ah, que sí, No, ya empieza, o sea, ya hay como digamos, sí, o sea, ya se les está tirando la bola a ellos, es una ¿sí? afectación del grupo. El grupo. Sí, claro. Sí, muy Entonces, bien. entonces, eso también genera, entonces, fíjense, por ejemplo, en esto, ya que es un poco lo que empezamos a hablar hoy, y es que o sea, los efectos que uno tiene cuando lanza información, leer cómo va a ser recibido en el contexto. Entonces, una cosa es yo que estoy censando, ¿cierto? Y otra cosa es cómo anticipo que voy a ser recibida en mi respuesta o en lo que yo respondo, porque yo censo y después respondo. ¿Sí? A diferentes tiempos, digamos, ahorita estamos haciendo una cosa para mucho tiempo, pero esto es lo que estamos haciendo, censando ese contexto para poder responder. Entonces, cuando uno emite una respuesta, uno tiene también que censar la respuesta. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a tener un proceso vivo de la autorregulación y la autoorganización del sistema. Entonces, si eso pasa así, entonces ustedes mandan el bucle, la encuesta, y ustedes tienen que observar la respuesta a ese foro, a ese espacio de todo el mundo. De pronto no, nadie dijo nada, todo el mundo lo contestó en las siguientes 24 horas, 10 horas, y ya no hubo comentarios, todo el mundo simplemente fue, abrió el vínculo, contestó. Hay uno que dijo, a mí no me abre, alguien me puede ayudar, listo ya, pero no es una cosa como que, ¿sí? Pero de pronto sí empezó a tener como, ¿y por qué nos están preguntando esto? ¿Y esto vale? ¿Y esto no lo van a contar? ¿Y esto tiene calificación? Eh, entonces uno se empieza a dar cuenta de esas sutilidades de con quién está uno trabajando, ¿sí? Y eso ayuda a que la siguiente vez que mandas el bucle, entonces tiene otra pregunta, por ejemplo. Sí, la siguiente encuesta puede que tenga otra pregunta, como, o que en el tema, o si esa es la sesión sincrónica se da en ese momento, entonces uno puede hacer un proceso de por qué nos sentimos siempre amenazados, ¿sí? Porque ustedes pensaron que la gente se siente amenazada cuando les piden una encuesta, pero entonces uno no les va a decir que eso, uno no les va a decir, ustedes se sintieron amenazados cuando yo les mandé la encuesta, no, porque eso es una acusación, pero la percepción sí hay una sensación, y es una sensación de, ¿cómo así? Y o sea, como que uno es capaz de sentir en uno mismo esa reacción. Entonces, al sentirlo uno en uno mismo, uno dice, la gente se asustó. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué hay miedo? ¿Cierto? Entonces, tú puede que en la sesión sincrónica trates de hacer algo que sostenga ese miedo, que haga que el miedo se exprese y se transforme, ¿sí? O que se hable, especialmente si uno está, por ejemplo, haciendo cursos para que la gente trabaje con comunidades, ¿no? Que es el caso de ustedes, ¿cierto? Interesante, ¿no? Entonces, Porque, sí, disculpa, porque al final de cuentas, en el ambiente del curso, lo que nos estás diciendo, Melina, y ya entiendo por qué
es que esto aplica para cualquier tema, de cualquier materia, de cualquier carrera, es que el curso lo veamos como un ecosistema con el grupo y nosotros somos como observadores, reguladores, mediadores de ese ecosistema de personas y esa energía que debe fluir de tal manera, ese miedo que hay que controlar, esa buenas vibras que hay que potenciar, independientemente del tema en el que estamos trabajando, ¿cierto? Es como el curso es un ecosistema vivo y tenemos que motivarlo a que mejore. ¿Estoy entendiendo Motivarlo bien? a que encuentre su propio camino. Ujú. ¿Mm? No te pongas en la perspectiva de querer manejarlo o de dirigirlo hacia, sino Ujú. más bien, o sea, en ese aspecto de lo Que vital, fluya. sino más bien como de sostener eso que sí está vivo. Eso que sí está vivo es un niño con miedo. Ah, sí, fíjense que aquí tenemos miedo. O sea, como sí, pero está vivo y está con miedo. Ujú. ¿Sí? Porque si tú empiezas a decir, esto que está aquí con miedo debería sentirse bien, no estás sosteniendo al niño que tiene miedo, estás quitándole las manos porque no debería tener miedo, Y es que es un impulso debería estar natural. acá. Como profes es un impulso natural a querer controlar y dirigir. Y como Sí, consultoras también nosotras, bueno, en el caso de sí, Laura y yo que trabajamos en temas muy parecidos, es como, ok, el enfoque debe ser este y nosotros somos las que dirigimos y yo soy muy exacto. mandona en ese sentido, entonces tengo que controlarme mucho, la Pero verdad. fíjate que los mandones somos personas que en realidad tenemos una capacidad de percibir lo sutil muy grande. Ujú. Y nos damos cuenta desde el primer instante que algo va mal. Mm, Ujú. eso Entonces sí, uno queda como, a uno se le prenden todas las alarmas, o sea, somos personas muy sensibles. Entonces no es que tengamos ahora que entonces juzgarnos por controladoras, sino entender, ¿sí ves? Sino entender de dónde viene ese impulso. Ese impulso viene de una altísima sensibilidad de que el sistema colapse, de que el sistema se vuelva degenerativo, de que el sistema no vaya a funcionar, de que el sistema empiece a generar conflicto, de que el sistema bla, bla, bla. Entonces, claro, el primer impulso, que fue lo que aprendimos de niñas, porque obviamente, y pues lo digo en mucho como en términos de a las niñas nos tocó vivir mucho así, ¿cierto? Se nos puso como en el vaya y haga, y no sé qué, ¿no? Y, ujú, y tenemos esa tendencia como de saltar a asumir esa responsabilidad, ¿cierto? Entonces, nuestro trabajo para regenerarnos a nosotras mismas y sostener esos procesos tiene que ver con esa observación primera, primero que todo, como de, uy, yo volví a saltar al control. Fíjate que yo me estoy sintiendo muy vulnerable porque me di cuenta que esto puede colapsar por algo. Y a mí eso me hace sentir re mal, ¿sí? Y entonces hago todo lo posible por evitarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo suelto eso? Si yo suelto el miedo de que si eso se cae, va a ser mi culpa, porque es que tiene que ver mucho con eso, ¿sí? O sea, gracias, es una excelente recomendación y orientación, porque yo siempre ando con esa cuestionamiento, cuestionándome a mí misma como mandona y al final en las noches casi no puedo dormir porque, uy, en esa reunión tenía que quedarme callada y como que apuré las cosas tal vez, o que también hay que hacerlo de vez en cuando, Melina, cuando ves a un sí, grupo dando vueltas, hay sí. que como, ok, Pero entonces, empujemos. fíjate, eso es muy buena pregunta. ¿Cómo hace uno para poder actuar realmente frente a eso que uno está percibiendo? ¿Sí? Entonces como que uno como facilitador tiene que aguantarse a hablar un montón, ¿cierto? Mm, Y como decir que no, porque no lo callan, o sea, ¿no? Eso yo lo aprendí con una técnica de una metodología de innovación social que se llama Dragon Dreaming. Y básicamente, digamos que la metodología, les voy a explicar la metodología y después les voy a explicar cómo lo aplico a esto mm, específicamente. La metodología dice
que uno está en un lugar de confort y que uno tiene un sueño, que es lo que uno puede llamar un proyecto, o que uno quiere algo, o que uno se quiere convertir en un historiador o lo que sea. Uno tiene un sueño. Entre donde estoy, que es un lugar de confort que conozco, a este lugar, pues que no conozco, hay un espacio gigante. Ese espacio, yo tengo que salir de la zona de confort y caminar ese espacio para llegar al lugar donde quiero estar, ¿sí? Ese espacio es el espacio de los dragones, porque ahí es donde uno se encuentra con el miedo, ahí es donde uno se encuentra con lo inconfortable, con el darse cuenta de que, ay, yo finalmente, sí, yo ayer, antier, cuando fue que tuve una crisis y me sentía la más mediocre del mundo, yo dije, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿A dónde? Todo es mi culpa, ¿no? Y como, sí, y me tocaba recordar, como, oye, no, espérate, o sea, como, no eres mediocre realmente, ¿no? Como poder darse, pero son momentos y son espacios de profundo disconfort. Esos son los dragones, uno se los va encontrando en el camino para llegar al otro lugar donde uno quiere estar. Entonces, cuando uno hace ese camino solo, pues digamos que para uno, como que uno entiende, uno puede entender y uno se puede volver, uno puede empezar a practicar y cada vez se le va volviendo más fácil. Sí, es como lo que está pasando en este momento es que hace 5 minutos ustedes no sabían esto, ahora ustedes saben que no saben hacer esto, después empiezan a practicarlo y van a empezar a saber cómo hacerlo y va a llegar un momento en que lo van a hacer y ya va a ser, ya lo incorporaron. Sí, eso es como aprender a montar bicicleta o aprender a amarrarse los zapatos o ese tipo de cosas que uno, pues, uno de chiquito no sabía amarrarse los zapatos y ni se lo preguntaba. Después se daba cuenta que no sabía, después empezó a tratar ahí de amarrárselos y después ya se lo como, ¡oh! Lo hice, ¡oh! Lo hice y ya, y uno nunca más se volvía a amarrarse los zapatos en su vida, ¿sí? Sea de la técnica que sea, uno aprendió y punto, ¿sí? O sea, uno ya no se lo vuelve ni a preguntar, es como, entonces Sí. hay una, digamos como ese espacio, ¿sí? Vamos a pasar por el asunto de los dragones, por el espacio de los dragones, y vamos a llegar al lugar. Cuando uno lo hace colectivamente, o sea, cuando uno sabe que un curso de alguna manera uno está llevando a los estudiantes a caminar por un espacio por donde que no saben nada para llegar a un espacio donde sí saben. Entonces, hacerlo colectivo implica que hay dragones colectivos. Y visibilizar los dragones colectivos es una técnica excelente. Entonces, en Dragon Dreaming hay una parte de la metodología, es tener 3 tableros. Un tablero que es las preguntas. Entonces, ¿por qué hay un tablero de preguntas? Hay un tablero de preguntas porque cuando yo estoy escuchando a alguien y me surge una pregunta, si no la pongo en alguna parte, yo ya no estoy escuchándola. Estoy tratando de que no se me vaya a olvidar la pregunta que tengo porque es que quiero hacerla. O interrumpo a la persona y al proceso para hacer mi pregunta porque es que mi pregunta es más importante, ¿no? Entonces, tener un espacio afuera de las personas, pero que no interrumpan el proceso para las preguntas, es clave. El Que otro cada quien tablero, anote. claro, como un espacio colectivo, yo lo uso en el chat, o dependiendo, si hay una toma de notas colectivo, uno puede poner un código de colores. Entonces, Ok. el segundo tablero son los ajás, o los me di cuenta de, uy, claro, eso está buenísimo, qué maravilla, no lo había visto así, ta. No, que sí, los ajás que uno tiene, o las tomas de nota,
Y también hay un tablero para eso. ¿Por qué? Porque es que lo que tú caíste en cuenta, lo que la otra cayó en cuenta, lo que el otro cayó en cuenta, entre todos es una toma de notas increíble, ¿no? Todos como, wow, esto está buenísimo. Y el tercer tablero son los dragones. Y los dragones, a la gente le da mucho susto poner dragones. Casi todo el mundo pone preguntas y ajás, digamos. Las preguntas más, los ajás, porque las preguntas es, ay, aquí hay un lugar para poner las preguntas. Se vuelve la tarea, ¿no? Los ajás es porque hay como pioneros que dicen como, uy, yo voy a Soy el compartir listo. esto y soy sí, soy el más listo, voy a hacer la tarea. Sí. Y los dragones, la gente no los comparte. Entonces yo digo, no, pues ustedes, por ejemplo, no sé, tienen hambre y ya lleva media hora esta señora hablando y yo no he ido a, ¿sí? Entonces Claro, no lo voy a poner, evidencian para no generar conflicto, para no evidenciar miedo, exacto, para no evidenciar vulnerabilidad, vulnerabilidad. porque la vulnerabilidad genera miedo. Yo tengo miedo, yo soy vulnerable cuando tengo miedo de que me rechacen. Entonces, pues trato de que no me rechacen bajo ninguna circunstancia o tengo miedo de que, sí, y fíjate por ejemplo en el ejemplo que estabas dando. Tú tratas de suplir la necesidad de que algo vaya a pasar mal, de que algo vaya a salir mal, tratando de controlar la situación para que al final no seas tú la responsable y tú no te pongas en un lugar de vulnerabilidad. Pero en últimas es nuestra vulnerabilidad Ujú. y todos somos súper vulnerables. Los dragones sirven para que la gente empiece a caminar esos espacios. Entonces yo, por ejemplo, yo he hecho varios intentos online con estos 3 tableros. Uno es poner esa regla de juego. Ustedes lo pueden hacer en la plataforma, ¿no? Como hacer un pequeño foro o algún espacio en el foro que digan los dragones, los ajás, las preguntas, ¿no? Y simplemente se explica, ¿no? Como que esta lectura me pareció reaburrida, no entendí nada, no le quiero meter más tiempo. Que alguien sea capaz de poner algo así, rompe el hielo para que, ¡tum! Como que, si ven, se abre Sí, la vulnerabilidad. sí. ¿Sí? Yo me expongo, entonces me expongo en la vulnerabilidad, pero somos adultos, o sea, no somos niños que vamos entonces a burlarnos de que la otra, ay, no puede leer, le pareció aburrida, ¡joder, qué bruta! ¿No? Sino como de, entonces uno puede interactuar con eso, como, esta Ujú. lectura no les pareció apropiada, pero me interesa mucho que aprendan igual sobre este concepto. Muchísimas gracias por hacerlo notar. ¿No? Y eso puede ser una cosa permanente, es otra manera de recibir la información, pero es una manera de recibir la información que crea colectividad, que crea sensación, que empieza a regenerar la conexión, lo que hablábamos la vez pasada, entre todos. ¿Sí? Melina, y en esos casos sí, porque qué susto, ¿verdad? Que le manden a uno a decir algo así tan directo. Pero igual, hay que lidiar con esa vulnerabilidad y decir, no es conmigo, es con ese ser vivo que estamos manejando, no es algo personal ni nada. Pero digamos, sería conveniente entonces involucrar a los participantes, digamos, tal vez a través de una solicitud, ¿no? de opinión en relación a eso que están diciendo, ¿verdad? Porque a veces sucede que el grupo está muy bien conectado, está muy feliz, pero hay uno que anda en un modo apático. X. Y ese modo apático anda buscando pleito. Y podría eventualmente darse que entonces, Daisy lanzó el comentario solo porque anda, no necesariamente porque la lectura esté mal, simplemente anda apático. Entonces, digo, para efectos de conducirnos hacia una condición realmente, a una retroalimentación o llamémosle Mira, retroalimentación te lo voy a colectiva. decir muy claro. Ujú.
cuando uno actúa desde la perspectiva de los sistemas vivos y sobre todo desde la perspectiva de la vulnerabilidad, Ujú. no hay confusión, no Ok. hay... Ese tipo de cosas se evidencian a sí mismas. Ok. Como que si uno dentro de una perspectiva de alguien expuso algo, ¿sí? La gente se va a dar cuenta, porque ya hay un, ya hay una, ya hay un, ya el espacio existe, ya el espacio para sostener eso existe. Entonces, si alguien es totalmente inadecuado, o Mejor como no si darle ni tiempo, decís vos. ni bola, Ok, perfecto. a menos de que quiera entrar en conflicto con alguien, ¿sí? Ujú. Pero yo no creo que eso vaya a ser el caso. Yo creo que, que es mucho más probable es que las personas, o sea, y en mi experiencia, es que las personas que se abren a poner, a exponer su vulnerabilidad, se reconectan y se regeneran más rápido que las otras. Ujú. Sí, porque yo lo que Mm. pienso, digamos, pero también es un proceso de mis propios dragones, es como más bien de Sí. este líder informal negativo dentro del grupo que tal vez todos iban como bien tranquilitos y aparece, digamos, este dragón total y completamente transformado, poderoso, y se empieza a atraer más bien a los que iban felices y los vuelca más bien hacia su perspectiva, su negatividad, por la razón que sea. Y que entonces más Ujú. bien algo que estaba bien, positivo, que iba tranquilito, termina más bien siendo como un caos y una Listo, tormenta. eso está excelente porque ahí entonces uno empieza, uno ahí tiene que hacer es una lectura de rango. ¿Por qué esta persona se siente con un rango superior si está creando caos? O Ujú, sea, ¿cuál es el rango de esta persona? Puede que sea porque es la más vieja, porque tiene, porque es jefe y simplemente, o porque es hombre, o porque es, no sé, qué sé yo, no sé, ¿sí? O porque se cree, pero pues nadie le va a comer porque, sí. ujú, Pero ¿por qué emerge eso? Entonces pueden haber dos cosas. Una es el rango, ¿sí? Y cuando emerge el rango, uno tiene dos opciones. O agacha la cabeza, pero mirando a los ojos. Como, sí, sí, bueno, chao, ¿no? O, o tú sacas tu rango y pones en su sitio, ujú, ujú, ¿sí? O sea, uno tampoco tiene, porque, o sea, uno tiene la espada ahí puesta y uno se está ujú, dando cuenta de la vaina. Entonces, ujú, si uno está en un contexto donde uno es el que facilita, pues uno simplemente saca y ordena la vaina y ya, ujú, ¿sí? ujú, Saca uno el rango. Pero entonces, que tiene que ver un poco con la pregunta de Leila ahora también, como ¿cómo uno hace para sacar el rango o para estar o para controlar, digamos, como para ejercer la habilidad de responder a lo que está pasando sin que sea un acto de control? Porque fíjate que el acto de control emerge desde una perspectiva de la responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad a responder en el sistema, ¿sí? Entonces, si tu habilidad de responder al sistema es solamente por rango, aquí se hace lo que yo digo y nadie me responde. Todo el mundo hace su trabajo ya, ¿sí? ujú, Que es la perspectiva, digamos, más fuerte del control, ¿cierto? O hago una violencia pasiva y manipulo, ¿sí? Como no tengo rango, por ejemplo, las mujeres tenemos, o sea, nuestro trauma por ese lado va mucho en la manipulación porque pues es una sociedad patriarcal, básicamente. Entonces nosotras aprendimos a manipular más. Ay, no, mi amor, tú ya no me quieres, ya llegas tarde todas las noches.
¿no? Ese tipo de dinámicas que se dan por debajo, pero en últimas lo que yo estoy tratando de hacer es ejercer un poder, ejercer un control sobre alguna situación. Pero siempre eso está vinculado a tengo miedo que me dejes, corazón. O sea, tus llegadas tarde me hacen sentir vulnerable. ¿Sí? Afectan mi vulnerabilidad porque no saber dónde estás me viene a buscar todas mis inseguridades. Pero una cosa es decírselo tratando de manipularlo y otra cosa es asumir mis inseguridades y decirle, ¿sabes qué? Me siento tan insegura cuando no llegas, no me avisas. O sea, porfa, ayúdame. O sea, sí, yo lo tengo que trabajar y lo quiero trabajar, pero un WhatsApp puede que me ayude a bajar la angustia de este proceso. Y eso es una cosa totalmente distinta a tú no me quieres porque, ¿no? Que es una cosa muy, es un poder así como. Entonces, y todas esas cosas se van a llevar a cabo en las comunidades y pues en las clases, en cualquier En tipo las de clases. comunidad, en cualquier tipo de Ujú. grupo, ¿no? Como que todas estas dinámicas, entonces fíjense que cuando uno propone una acción regenerativa, empieza uno es a sensar la textura de la comunidad, del grupo. Sí, hay como, sí, tales miedos, tales inseguridades. Ahora Sí, yo en ese punto, y gracias María Fernanda, porque sí, me ayudaste a ampliar un poquito más el enfoque que yo había dado, aunque me quedó clarísima la posición de la, la, la sugerencia de Melina de que a veces es mejor ni dejarlo pasar porque de por sí ya todos sabemos de lo que estamos, a quién estamos tratando. Y eso me quedó perfecto, pero con base también en lo que agregó María Fernanda, yo, bueno, no sé si eso es lo correcto, pero digamos, yo soy más de lanzarme a los orcos así de una vez, ¿verdad? Y cuando me sale uno, yo veo uno y no sé qué es lo que hay en la oscuridad. Entonces yo lo que digo es, me le lanzo a este. No sé si me van a salir más orcos, pero el asunto es que, sea como sea, tengo que destapar lo que no puedo trabajar con base en asumir, sino que voy directo. Entonces, cuando me sale una persona así, como decía María Fernanda, que ya lo que quiere es como más bien entrar en conflicto y ¿cómo se llama? Afectar al grupo y todo eso, yo de una vez les pregunto a ellos mismos cuál es su opinión y más bien, o se me desatan el montón de, los orcos son estos personajes espantosos del Señor de los Anillos, ¿verdad? Que no piensan, no dicen, no nada. Entonces, solo pelean y pelean y pelean. Entonces, de ahí, me arriesgo a dos cosas, o que todo lo que está bien oscuro sean un montón de orcos y ya me obligarían a cambiar la a el salir enfoque o corriendo. lo que estamos hablando, no sé, aceptar que tal vez el enfoque que le estoy dando no es realmente el aceptado o no sé, El ya adecuado. veré, el adecuado, sí, o más bien todo lo contrario. Resulta que solo había uno y los demás me ayudan a apaciguar a ese, que esa persona se dé cuenta que está, que no es la opinión generalizada la que él está manifestando, ¿verdad? Entonces, Ujú. creo que eso también, no sé, yo misma me estoy respondiendo. Creo Muy que eso bien. es Y, parte de... y, y fíjate que hay, por ejemplo, cuando uno encuentra al escéptico en un grupo, si yo hablo de biomímesis, y llega alguien y, no, yo no creo que eso sea bueno. Eso Sí, no, no, sí, eso sí. no es así. El escepticismo es una muestra, o sea, lo primero que viene es como, él está viendo algo que no va a funcionar, porque está en contra, ¿sí? Ujú, Cuéntanos qué es lo que tú Mm. ves que no va a funcionar, exacto, sí. que no puede funcionar. Cuéntanos.
No, porque tal cosa, eso la gente no lo va a comprar, las empresas no les importa, el gobierno tal cosa, si uno se pone a hacer eso, eso no, sí, si uno se pone a hacer qué, cuéntame, ¿no? Como hágalo elaborar por qué se opone, Exacto. porque si es una oposición real, si es una observación real y no es una obstinación, ¿cierto? Es una información valiosísima para el Claro, proceso, claro. Le aporta mucho al proceso. muchísimo. Y una persona que empieza como un opositor escéptico, que tiene un proceso, después va a ser el apoyo número 1 del Sí, proceso. Claro. es cierto. Claro. Claro. Entonces Sí, más esos bien hay que orcos puede que sean elfos. procurar más bien traerlo a la mesa para integrarlo desde su perspectiva. Yo Ujú, siempre digo que ese tipo de personas son necesarias en un grupo, los extremos, ¿no? sí, Y los cuestionadores y los incrédulos. Yo creo sí. que siempre son necesarias y además siempre te las vas a encontrar en cualquier grupo, en este caso estudiantes, pero igual en otros. Entonces, sí, creo que la estrategia es traerlos a la mesa para que valide su perspectiva. Y porque la lectura, y fíjense, esto es algo que voy a apuntarlo porque se los quiero ampliar la próxima vez, es una perspectiva de si nosotros somos un colectivo en este momento y yo digo A, ¿ese A viene de Melina o es una voz del colectivo? Habría que averiguar. Hay que consultar, hay que preguntar, hay que propiciar la Hay discusión, ¿no? que, claro, porque ¿cómo más se va a expresar el colectivo si no es a través de alguien? Ujú. El colectivo siempre se expresa a través de las personas. Siempre, siempre, siempre. Y uno no puede esperar a que eso sea todo bonito siempre. Es correcto. Exacto. No Y se puede ser. expresa a través de la persona positiva que los reúne o también se Se expresa a expresa a través través de de, ese escéptico claro, claro. que él sí se anima a decir las cosas y los otros no. Por ejemplo, claro. Es de la misma manera en que uno puede decir, la Tierra hace conciencia de sí misma a través de los seres humanos. Repite, por favor. La Tierra hace conciencia de sí misma a través de los seres humanos. Ajá. ¿Somos tierra o no somos tierra? Somos parte de. Entonces, es como decir, es como cuando pasamos de la narrativa de salva la tierra, tú puedes salvar la tierra, recicla, tú puedes salvar la tierra, a la narrativa, la tierra no nos necesita, si nosotros desaparecemos, esto sigue y ya, ¿cierto? ¿Perdón? Claro. Nosotros ni vamos a salvar la tierra y la tierra sí nos necesita. O sea, somos terrestres, somos tierra, somos biosfera, ¿sí? ¿Cuál es nuestro rol en la tierra? Es decir, que lo que yo me doy cuenta es la tierra dándose cuenta de cosas El también. gran problema es que queremos controlar tradicionalmente, desde que el ser humano se puso en pie, queremos controlar a la tierra. Es como el ejemplo que estamos hablando, pero en grande, ¿no? Así Es que el ser es un humano quiere fractal, controlar. así es. Y el gran problema es que no nos sentimos parte del ecosistema y le damos el valor a todo y la ubicación de uno más dentro de un ecosistema, sino eso que decías, el que está superior, el que se cree. Ajá. Rango. Lo del El rango. Y, tema del rango, se está Ujú. y buscando la fíjate palabra. que el control surge de la vulnerabilidad de tener que ser responsable de cosas que uno no tiene por qué ser responsable. ¿De cuándo acá
un individuo es responsable de que el planeta funcione. No, lo co-creamos, ¿sí? Así, siendo lo que somos, el planeta pasa a través de nosotros, ¿sí? Es como un árbol, no, o- un árbol, primero que todo en el bosque no hay jefes, no hay el rango, o sea, ¿quién manda a ese árbol, a ser árbol? Nadie, ¿no? ¿O quién representa a ese árbol? Nadie lo representa. Él se representa a sí mismo, o sea, él es él y él está ahí y hace y es lo que es, siendo lo que es y participan en el mundo siendo árbol. Entonces a nosotros también nos toca eso, ¿sí? Pero hubo como si nos hubieran como corrido el disco en algún momento en la historia y entonces nos creemos que tenemos que responder por un montón de cosas que no tenemos que responder. Y eso Pero, nos llevó al problema del control. pero la supremacía del ser humano, digamos, ha sido histórico y ya creo que Claro, estamos entrando ya a análisis filosófico, antropológicos, sí. ¿verdad? Porque, insisto, desde que el ser humano es ser humano y toma conciencia, se cree superior y domina sobre los demás. Y tenemos que Pues digamos que 18.000 años en esto sí, o más. o más. Pero digamos que en términos evolutivos, pues son tiempos corticos, ¿sí? El Homo habilis habitó la Tierra 2 billones de años. El Homo sapiens, algunos miles, ¿no? Claro, pero ni tan sapiens que tenemos a la Tierra al borde. Entonces, eso es relativo, ¿verdad? Porque lo habitó 2 Claro, millones de años, pero no provocó el impacto que estamos provocando ahora. Yo tengo una teoría, Melina, que la vida nuestra es demasiado corta en el lapso de tiempo de la Tierra, ni se diga, pero nosotros vivimos en promedio, si nos va bien, 70, 80 años. Entonces hay una carrera de hacer y de tener muy rápida, entonces no nos ponemos a pensar del impacto que estamos provocándole al planeta, porque sencillamente la perspectiva es demasiado corta y entonces vivo mi vida y no me importa el pasado ni me importa el futuro porque no voy a estar. y por Entonces, eso, esa es la carrera que tenemos en esta y por destrucción eso es que masiva del nosotros planeta. ahorita llegamos al límite, por eso hablamos de los límites planetarios. O sea, en este momento la Tierra está diciendo como, wow, Creo que por se fue. Ya, ahí no es. Pero también les con nosotros mismos se congelaron, me congelé. te La Tierra nos congelaste está en el diciendo que por ahí no wow. es, pero la Tierra también nos está, o sea, pero también somos tierra. Entonces también es como la tierra misma diciendo, ay, no, no era por ahí. O sea, ahí hay un parásito, con, hay algo con lo que nos identificamos que no nos deberíamos identificar más. Eliminémoslo. Pues dejemos de identificarnos con eso. Ujú. Mm, Y, mm, y me parece a mí Volvamos que a la también, esencia. mm. ¿aló? ¿Me están oyendo? Sí. Sí. Este, me parece a mí también que toma un papel importante toda esta tendencia social, ¿verdad? Y esa forma en que nos encasillamos o este chip que nos ponen, ¿verdad? De que para estar uno bien, tengo que estar siendo aprobada por todo el mundo y ese concepto de aprobación está muy Ujú, desviado de lo que realmente es ujú, lo sano, ¿verdad? Porque entonces, ujú. volviendo al tema de las clases, ¿por qué uno debería como docente tener temor de que un alumno le rebata la teoría que está planteando?
uno no debería en principio tener miedo de eso porque es parte de ese sistema en donde todos estamos aprendiendo. Pero lo que nos enseñan es que, ay, viste, es que al final de cuentas ganó la batalla el alumno y la profesora este, el otro. Yo creo que si uno estuviera más alivianado emocionalmente, eso lo Ujú. puede sobrellevar de manera mucho más fácil, ¿verdad? Y ese tema de Claro. la culpa y el miedo para mí son terribles, ¿verdad? Es lo que también conducen a lo que dice Leila, que am- tal vez tenemos muy poca claro. vida, pero dentro de esa poca vida tampoco estamos siendo estratégicos y eficientes, me parece a mí también. Me gusta mucho hacia dónde llegó la conversación hoy porque sí siento que es importante y ya para cerrar, porque a las 6 tengo clase. Me parece muy importante porque son los puntos en que nosotras como docentes nos podemos acoger a nosotras mismas siendo gentiles con ese proceso que, en el cual estamos llegando. Y fíjense lo que yo hice hoy, yo mostré mi vulnerabilidad, ¿sí? Porque yo les dije, yo diseñé el proceso de esta manera y tuve muchos errores. Si yo estoy desde la perspectiva de mi reputación está en juego y entonces no sé qué, y yo cómo les voy a decir a ellas que yo soy mala profesora cuando les estoy Pero además no enseñando lo a... entendemos así. No, o sea, pero si yo estuviera en esa película, yo Sí. no abro mi vulnerabilidad, ¿sí? Exacto. Entonces, ¿y por qué la abro? Porque es que es justamente un lugar donde hay vida. La vida no significa un pajaritos volando y maripositas revoloteando solamente. La vida también son esos espacios de vulnerabilidad, de dolor, de inconsciencia, de aprendizaje, de colectividad, de sentirnos parte de, dentro de ese dolor. Yo soy parte de ustedes dentro del dolor de ser docentes, dentro del dolor de estar, de entender cómo enseñar la regeneración, de entender cómo hacer parte de este proceso de la UCI, de la tierra, de los territorios. Entonces, la fuerza de liderar o la fuerza de participar va a depender de la capacidad que tengamos de ser gentiles con nuestra propia vulnerabilidad. Claro, Muy claro. bonito. Y desde ahí podemos sostener los procesos. Obviamente ahora estamos hablando del proceso vivo como tal, pero pues ya cuando uno lo está aplicando, pues uno no hace la reflexión todo el tiempo de esto, ¿no? Pero pues es el punto. Claro, buenísimo. No hicimos lo del curso otra vez. Llevamos 2 sesiones tratando de hacer algo que pues, es posible que nunca salga. Pero creo que fue muy importante porque si tocamos como los temas, justamente ahí estamos como en esa práctica de qué es lo emergente, cómo podemos empezar a censar, cuáles son las posibilidades con las que nos vamos a encontrar, cómo sostener el proceso, a diferencia de cómo hablar del proceso, ¿no? Como las dos puntas de la misma cosa. Perdón, Melina, hay un tema con el concepto emergente que quisiera aclarar. Cuando hablamos de eso, de emergente, hay que interpretarlo como algo que surge de momento, que es importante y tratarlo, o hay que verlo desde la perspectiva de emergencia, o sea, que hay que No, es de entenderlo lo de que inmediato. emerge en ese momento, lo que Ok, emerge, no como ok, emergencia, sino lo que emerge, ok, Lo que surge. gracias. Ujú. lo que surge. Ujú. Bien. Y Muchas gracias, Melina. voy a ponerme una nota para que hablemos de los niveles de organización la próxima clase, porque aquí los nombré un poco, pero quiero como mostrarles unas imágenes y como clarificarles un poquito de cómo funciona esto en las dinámicas de los grupos, de la comunidad, de los individuos, para que empecemos a entender cómo tejer o sea, cómo tejer las clases y cómo tejer los trabajos con las comunidades, teniendo en cuenta justamente la emergencia, ¿no? Como ampliar un poquito este concepto de emergencia, Bien. es lo que Laura pregunta también. ¿Vale? Muchísimas Perfecto. gracias.
¿Cuándo definimos la ustedes. próxima Gracias. En clase? 15 días. Ah, pero Yo en entonces 15. espérame, me miro el de El hoy en 19. 15, es el 19, sí. Ajá. Perfecto. ¿Sí les parece bien? 15 días. Sí, perfecto. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, Que Melina. estén muy Gracias, bien. Hasta compañeros. luego, Excelente. muchas Gracias, Laura. gracias. Gracias, María Fernanda. Gracias. Chao. Chao.